Recientemente se acaba de estrenar Batman Azteca Choque de Imperios, una película animada que reimagina el periodo de la conquista española del Imperio Azteca y lo mezcla con la mitología de Batman, para hacer este universo alternativo en el que los personajes de Batman son tanto mexicas como españoles, un universo que causó sensación cuando se anunció hace algunos cuantos años y que también causó indignación por parte de otros bandos cuando salió el tráiler hace unas cuantas semanas, debido a que se le acusó a la película de promover la leyenda negra española. Y sé lo que están pensando, amigos latinoamericanos. ¿Leyenda qué? ¿Eso qué es? ¿Por qué esta película resultó ser tan controvertida en España si ni siquiera se había estrenado ahí? Si existe Batman Azteca, ¿significa que puede existir un Flash Purépecha o un Superman Maya? Así que hoy toca hablar un poquito de Batman Azteca. ¿Vale la pena? ¿Es un buen universo alternativo de DC? ¿Qué tan controvertida es? Antes de irnos de lleno con Batman Azteca, porque ya veo algunos comentarios en este video de personas pidiendo exactitud histórica a personajes que pues no existen, debo dejar muy en claro que esto, Batman Azteca en general, es un Elseworld, otro mundo, un universo alternativo dentro del universo de DC que toma a sus personajes y los coloca en distintos puntos de la historia y de la cultura pop, o en lugares extraños con algunas continuidades diferentes y fuera de lo establecido, ya saben, multiversos y esas cosas. En la historia de DC han habido muchos, demasiados, en serio un montón de Elseworlds, algunos buenos y memorables y otros que han decidido irse a extremos muy extremos. Posiblemente uno de los más icónicos y más sonados de todos es Superman Red Son, en el que se juega con la idea de lo que pasaría si Superman hubiese sido criado en la Unión Soviética de Lenin y Stalin y no en una granja de Kansas. El cómic es buenísimo, en serio, y tiene un final tan increíble y alocado como el concepto de este Superman. Y otro igual de irónico es Kingdom Come, en el que los superhéroes no tienen ningún tipo de moral y Superman viene a poner orden. Y así los personajes de DC Comics han incursionado en diferentes puntos de la historia, de la cultura pop y han tenido algunos cuantos desarrollos interesantes, como Gotham by Gaslight, en el que un Batman que estudia con Sigmund Freud y que vive en 1889 se enfrenta a Jack el Destripador, Superman at Earth's End, donde Superman vive en un futuro postapocalíptico y se enfrenta a clones gemelos de Justice League of America, Shogun of Steel, donde los personajes viven en el siglo XIV, en Japón, y tienen que derrotar a Brainiac, Batman Castle of the Bat, en el que Bruce Wayne revive a su padre de la muerte al estilo de Frankenstein, y Feral Man of Steel, donde Superman es criado por lobos en la India. Vaya, hay un universo tan alocado que es Batman Holy Terror, en el cual Bruce Wayne es un reverendo que vive en una sociedad teocrática corrupta y poderosa, la cual está en guerra con Sudamérica, que ha atentado contra políticos latinoamericanos reales de los 90, que dejó en estado catatónico a Aquaman, que asesinó a Green Arrow por publicar literatura indebida de otro autor y que eliminó a Superman de la existencia con la kriptonita. Y este Batman está motivado por Dios para pelear en contra del gobierno teocrático. Los Elseworlds son ejercicios narrativos bastante interesantes y uno de los más exitosos de los últimos años es Batman Ninja, que no viene de los cómics pero que tiene dos películas animadas en las que Batman llega al Japón feudal y debe detener a los villanos que ahora son señores feudales. Y lo que sucede en la primera película afecta a la segunda, con Batman descubriendo que Japón no existe gracias a sus actos de la primera película y que los otros héroes ahora son villanos conocidos como la Liga Yakuza. ¿Ahora ven por qué Batman Azteca tiene cierta razón y sentido de existir? Es una gran oportunidad para crear un Elseworld único, con su propia versión de la historia, con sus personajes, y responde a esa pregunta loca que es ¿cómo se vería un Batman Azteca? ¿Cuáles serían sus habilidades? ¿Quiénes serían sus enemigos? Y sí, podemos aceptar que existe la Tierra 10 en DC, bueno, podemos aceptar un universo alternativo en el que Batman y sus personajes están en la conquista de América. Batman Azteca nos presenta este universo en el que Bruce Wayne, o Bruno Díaz, o como le quieran llamar ustedes, es Yohualicoatl, un joven azteca que está enojado con el dios murciélago Tzinacan, que venera a su padre, Toltecatzin, por no haber detenido la muerte de su madre hace varios años y que decide faltarle respeto al mismo dios, mientras su padre trata de hacerlo respetar sus creencias y la cultura. Tzinacan, curiosamente, existe. Es una deidad mesoamericana real que tiene diferentes nombres en maya, zapoteco, huasteco y otomí, y en sí es un murciélago. De
Dentro de la mitología azteca, bueno, no es un dios per se, pero en otras culturas antiguas lo es. Y personalmente me gusta su descripción en el Popol Vuh, el libro sagrado maya, en el que mencionan, y leo, que es un ángel que bajó del cielo y que decapitó a los hombres hechos de madera. Es un dios murciélago asesino, y vean nada más lo poderoso que suena esto, en serio. Mientras Yowali entrena para convertirse en un guerrero, los navíos de Hernán Cortés llegan a las costas prehispánicas y él, junto a Pedro de Alvarado, piden asilo, alimento e indicaciones de cómo llegar a Tenochtitlan, al pueblo de Toltecatzin. Y como evidentemente debe haber un origen de Batman trágico y al mismo tiempo una mecha que empiece a detonar y dinamitar la enemistad entre mexicas y conquistadores, entre españoles e indígenas, Yowali ve con sus propios ojos como Pedro de Alvarado, Cortés y sus hombres masacran y asesinan a su padre y dejan todo hecho ruinas, obligándolo a escapar a Tenochtitlan. ¿Origen de Batman? Listo. Yowali le pide a Alfred, a Katzin, un viejo guerrero al servicio de la familia de Toltecatzin, que lo entrene y lo convierta en el mejor guerrero para ejercer su venganza sobre Cortés y sus hombres, y así poco a poco va adquiriendo las habilidades, las herramientas y sobre todo el porte de Batman, el caballero de la noche. Pero aquí no se llama Batman, de hecho le dicen varias veces la criatura nocturna, el demonio alado o el guerrero murciélago. Parece fácil adaptar correctamente la mitología de Batman a lo que es la historia mexica, pero no lo es. Mientras más vueltas le doy a la historia de Batman azteca, más me doy cuenta de que tiene muchos detalles y al mismo tiempo cosas interesantes, porque se le buscó una coherencia a los personajes del cómic y a sus contrapartes históricas. Tenemos una guerrera jaguar que es Gatúbela, a Xochiquetzal o a Coatlicue como Poison Ivy, pero los más destacados de todos son un par: el origen de Dos Caras como Hernán Cortés y del propio Joker. Poner a Hernán Cortés como Dos Caras va a herir ciertas susceptibilidades, y ya lo veo venir, pero sorprendentemente en el universo de Batman azteca se esfuerzan por convertirlo en un villano icónico. Un hombre que a inicios de la película da una buena cara y muestra que está interesado por conocer más de la cultura nueva, pero apenas y está solo, conspira para desobedecer las órdenes del gobernador de Cuba, quema las naves para que toda su tripulación no pueda escapar, y al mismo tiempo exige ser tratado como un dios. Incluso la forma en la cual manejan la moneda con él es bastante interesante. Pero el Joker es quien se roba la película. Es uno de los mejores orígenes que hay del Joker, y estamos hablando de que hay muchos, demasiados buenos orígenes del Joker. En este específicamente, Joka es un sacerdote, mano derecha de Moctezuma, que dice poder hablar con Huitzilopochtli, dios de la guerra. Huitzilopochtli le aconseja que debe convencer a Moctezuma de dejar entrar a los españoles a Tenochtitlan, que debe seguir sacrificando gente en su nombre, que debe correr sangre por él, y Joka trata de hacer que Moctezuma deje de escuchar a Yowali hasta que los españoles crean una matanza y Joka es desterrado. Lo más increíble de esto es que esto no es suficiente para que el Joka se vuelva loco. El pobre hombre, desterrado, fuera de Tenochtitlan, va con su madre y con sus hermanos y les dice que crean en él, que Huitzilopochtli le habla y que hay un bien común, y los convence de ser sacrificados en su honor, para después darse cuenta de que quien le estuvo hablando todo este tiempo no fue Huitzilopochtli, fue Tezcatlipoca, dios de la vida y la muerte, quien le mintió para poder jugar con su mente y enloquecerlo por completo. Joka, desquiciado, toma las cenizas de su madre y de sus hermanos, se pone a reír mientras se pinta la cara de blanco y de rojo, y promete que ahora va a correr la sangre de absolutamente todos, no importa si son gobernantes mexicas o conquistadores españoles. Solo por esto vale muchísimo la pena, porque tuvieron muchos, pero muchos cojones para poner elementos así de sanguinarios. La película no se tienta el corazón a la hora de retratar las pirámides llenas de sangre allá en Tenochtitlan, en el momento en el cual llegan los españoles, y al mismo tiempo muestran sacrificios muy gráficos y apuñalan muchas veces a Batman. El trabajo detrás de la película hecho por Anima Studios es en cierto aspecto admirable, considerando el bastante bajo presupuesto de la película. Se nota que hubo dedicación en los fondos y props de la misma. Mis respetos para las personas detrás del apartado creativo, porque los diseños de los personajes, especialmente Batman, Joka y Poison Ivy, son genuinamente maravillosos. Este símbolo será muy popular en algunos años, guarden mis palabras, porque sí es una buena mezcla de la mitología de Batman y del Imperio Mexica. Sin embargo, a pesar de esas cosas buenas, también comete algunas cuantas fallas. En entrevistas, el equipo detrás de Batman Azteca comentó que esto fue pitcheado inicialmente como una miniserie de 8 episodios de 30 minutos de duración cada uno, pero Warner convirtió esto en una película de hora y media, y de 8 horas de posible material, solo tenemos una hora y media. Y eso se nota en la película cuando muchos elementos históricos son condensados y apretados para que quepan en la duración, como la matanza del Templo Mayor, la Noche Triste o la
la alianza con los tlaxcaltecas, que son muy importantes. Igualmente, en muchos momentos la animación llega a verse un poco limitada por razones del propio presupuesto. Afortunadamente, las fortalezas de la película llegan a opacar esos momentos, e igualmente las actuaciones, tanto de Omar Chaparro como Yoka, Horacio García como Batman y Álvaro Morte como Hernán Cortés, especialmente Omar Chaparro, quien en serio es drásticamente maravilloso. Es otro personaje que él interpreta de forma excelente. Otro se va a la lista. O sea, gracias Omar Chaparro por estar en el doblaje, porque acabas de volverte con esto como innegable. Ya tienes a Poe, ya tienes a Síndrome, ya tienes al Joker, ¿qué más quieres? Hay muchísimo potencial con Batman Azteca que podría ser explorado a futuro, pero será cuestión de ver si Warner se atreve a capitalizarlo. Desgraciadamente, Batman Azteca estuvo sumida en cierta polémica hace semanas allá en España, antes de su fecha de estreno, evidentemente, y también en algunos sectores de Estados Unidos, supuestamente por promover la leyenda negra, lo cual fue motivo de conversación en redes sociales. Pudimos ver cosas como las que están en pantalla, y todo esto me hizo preguntarme, primero que nada, ¿qué es la leyenda negra? Debo dejar en claro una cosa, yo no soy historiador, entonces mi conocimiento sobre esto no es exactamente el correcto, porque yo no estoy tan clavado en la historia, pero estaré utilizando algunas cuantas citas de historiadores y me indagué en algunos cuantos libros de historia para poder sacar estas conclusiones. Según el historiador español Ricardo García Cárcel, la leyenda negra es el conjunto de relatos, críticas y propaganda negativa que surgió entre los siglos XVI y XVII para desacreditar al Imperio Español, difundida principalmente por rivales políticos y religiosos como Inglaterra, Holanda y algunos cuantos autores protestantes, presentando a los españoles como crueles, fanáticos religiosos y sobre todo seres inhumanos, especialmente sobre la conquista de América y la forma en la cual se impuso la Inquisición. Acusan de que la historia de la conquista, como se enseña, es anticatólica, antiespañola y sobre todo minimiza todas las cosas que hizo supuestamente España. Sin embargo, las palabras de estas personas están puestas también en jaque por otros historiadores de diferentes países, mencionando que muchos de los que hablan y critican la existencia de esta supuesta leyenda negra están a favor de una leyenda rosa, en la que los españoles colonizaron y conquistaron América para educar y sobre todo humanizar a estos indígenas bárbaros amantes de la violencia y la sangre y los sacrificios. Y qué maravilloso es el hispanismo, deberías sentirte orgulloso de tu sangre española, mexicano con J, México se escribe con J, Panchito ignorante. Ya fuera un poquito del mame, estos temas son bastante controvertidos, especialmente por el tema tan sensible que es la conquista de América, la cual pues solamente está documentada por textos y algunas cuantas crónicas y no por fotografías y videos. Sería muy fácil si hubiesen existido las fotografías y los videos, pero ¿qué creen? No había en 1400, no había en el 1500 y no había en el 1600. La conquista de América en algunas partes sigue siendo una herida abierta para la población mexicana, y algunas de las secuelas aún se resienten, como en los sistemas de castas, el clasismo, el racismo rampante de todos los días y con frases tan inocentes, entre comillas, como hay que mejorar la raza. Pero ¿qué es lo que se enseña en las aulas mexicanas? Bueno, en México la existencia de la leyenda negra no podría importar menos. Existe mucho nacionalismo por las culturas prehispánicas, por el origen de la misma, por su historia, porque hay que aceptarlo, la cultura prehispánica en este país es rica y vasta, muy llamativa, pero se tiene conocimiento de cómo los aztecas sometieron a las diferentes tribus alrededor, de cómo los tlaxcaltecas decidieron traicionarlos, hartos del mandato y de la organización militar que tenían los mexicas. Y esto es algo que podemos ver igualmente en Batman Azteca, porque hay reconocimiento de los sacrificios con detalles como la sangre en las pirámides o la existencia del Joker. Los mexicanos sabemos que los aztecas no eran blancas palomas, pero también sabemos que los españoles no lo eran tampoco. Mucho menos vinieron a humanizarnos. Es tonto pedirle exactitud histórica a una película que muchas personas no han visto y sobre todo que no tiene objetivo de ser material histórico educativo. Sin embargo, para responder toda esta polémica y dejarla por fin atrás, lo puedo sumarizar todo en lo siguiente: Batman no existe en la historia. Batman no es real. Esto es una adaptación que busca ver cómo un personaje tan icónico como lo que es Batman se adapta a diferentes culturas y a diferentes épocas de la historia, con el propósito de desarrollar un universo alternativo, un Elseworld. Es bueno y válido ver una versión en la cual Batman es un indígena mexicano, el cual está hecho por un equipo mayoritariamente mexicano, animado por un equipo mexicano y sobre todo ambientado en México. Si tanto quieres exactitud histórica, entonces vas y le pides exactitud histórica a un historiador, no a Batman, que curiosamente el equipo de Batman Azteca utilizó el apoyo de un antropólogo.
Listo, es todo lo que hay que decir. Vayan a ver Batman Azteca, recomendada. Muchas gracias por ver este video de la Zona Cero, yo soy Chucho Calderón, síganme en mis redes sociales, absolutamente en todas como LZOfficial, escuchen la primera temporada de Reality Shock en Podimo, compren sus tenis, compren sus playeras de la Zona Cero en el link de la descripción y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao! Que yo me llamo Pedro de Alvarado y me vengo a quedar con su oro, con sus mujeres y con sus tierras. Panchitos ignorantes. Pedro de Alvarado.